importante para todos los argentinos, más allá de las banderías políticas, hay que reconocer que ha sido el creador de un gran movimiento en la Argentina. Por eso es que vamos a tomar contacto a través de una videollamada con Luciano Orellano. Él es integrante del Foro por la Recuperación del Paraná, integrante del Instituto Soberanía, para hablar sobre esta fecha tan cara para los argentinos. ¿Cómo estás, Luciano? Gracias por atendernos a esta hora. No, gracias a vos y bueno, aquí estamos a disposición. Bueno, una fecha, decíamos, interesante para los argentinos. ¿Qué nos podés decir en forma sintética, ¿no? Porque de Perón se podrían decir muchas cosas, ¿no? Pero, ¿qué nos podrías decir respecto a la figura de Perón? Bueno, los hombres hablan por su obra, ¿no es cierto? Tiene tremenda significación porque por la situación que todos sabemos de la Argentina, particularmente la declinación, ¿no es cierto?, de su soberanía que ha tocado fondo y que la Argentina necesita una revisión integral, ¿no es cierto?, de su soberanía. Desde ese punto de vista nosotros reivindicamos la obra, este hombre, ¿no es cierto?, que habla por sus obras, porque por primera vez, por ejemplo, hubo un plan quinquenal donde la Argentina tuvo una planificación, ¿no es cierto?, en un mediano y largo plazo, en toda su integridad y ejerció la soberanía. Por ejemplo, en materia del comercio exterior, ¿no? Podríamos hablar de la marina mercante, la industria naval, es decir, controló, o sea, a partir de tomar los controles de las palancas estratégicas, ¿no es cierto?, de la matriz productiva, económica, monetaria, es decir, por ejemplo, hay obras que son de tremenda significación, que es una referencia para resolver los problemas de hoy. Es decir, usted no puede resolver ningún problema de los temas que están planteados hoy si no tomamos lo mejor de nuestra historia, más allá de las cuestiones ideológicas. ¿Qué podríamos tomar de esta figura de Perón para resolver problemas como el que tenemos hoy en la Argentina, el gran problema que tenemos en la Argentina, que es la inflación, ¿no? ¿Qué podríamos tomar de esa figura? Para controlar la inflación, claro, mire, para controlar la inflación usted tiene que ejercer la soberanía monetaria. ¿Cómo lo hizo Perón? Muy sencillo. La primera medida que tomó Perón fue controlar el comercio exterior. Usted decía, ¿quién le vende? ¿Cómo le vende? Si el monopolio del Estado, tanto en el interno como en la integración al mercado mundial. ¿Cómo se integra al mercado mundial? ¿Cómo vende? ¿Cómo cobra? Y a partir de ahí tomó otra medida, que fue la medida, ¿no es cierto?, de la nacionalización de la banca y sus depósitos. Y a partir de ahí tuvo el control del crédito. Y a partir de tener el control del crédito no hay posibilidad de ningún desarrollo, ¿no es cierto?, si usted no tiene el control del crédito, y el crédito no tiene como fin la usura, la timba, ¿no es cierto?, sino que tiene como fin el desarrollo. A partir de tener el control y ejercer la soberanía monetaria, eso le permitió planificar la Argentina y la pudo industrializar. ¿Cómo la industrializó? Bueno, con este a partir parado sobre el comercio, sobre la banca, sobre la moneda y sobre el crédito. Esto permitió el desarrollo, ¿no es cierto?, de la industria. Usted tenga en cuenta que nosotros llegamos a tener fábricas de aviones, lo que fue el Pulqui, teníamos la industria ferroviaria. Hoy entran 6.000 buques, ¿no es cierto?, en nuestra querida Cuenca del Plata, nuestro querido río Paraná, y no fabricamos ninguno. Desde ahí llegamos a tener la cuarta marina mercante, ¿no es cierto?, más importante del mundo, que le hacíamos el frente a Brasil. Pero déjeme que le diga, no es que se realizaban, los hombres se realizaban a partir de, ¿no es cierto?, de dignificarse a partir del trabajo industrial. La Argentina, el problema que tiene es la tremenda desocupación de carácter estructural y, digamos, industrial. La Argentina necesita industrializarse y desde ese punto de vista Perón habla por sus obras, ¿no es cierto? Yo le mencionaba la industria ferroviaria, la industria, ¿no es cierto?, más vieja, que son los astilleros, ¿no es cierto?, las fábricas de barcos, vienen las barcazas, no fabricamos barcos, no fabricamos ni las barcazas. Entonces, y así los aviones, el 80% de los vehículos rurales eran el rastrojero. ¿Se entiende? Usted sale de su casa del estudio y no va a encontrar un artículo, ¿no es cierto?, tanto en la industria liviana como en la industria pesada, lo fundamental, ¿no?, que no sea argentino. Este es un tema, digámoslo, este es un tema muy importante. ¿Cuántas cosas, ¿Cuántas cosas que ha dejado, cuántas cosas que ha dejado Perón, claro, ¿no? Claro, es una referencia, el punto de vista del espíritu, ¿no es cierto?, y su contenido y su causa. Sí, está bien. Desde ya que cualquier proyecto tiene que integrarlo a la cuarta revolución industrial, ¿no es cierto?,
que sería en el siglo XXI. La Argentina, pero no deja de ser una referencia de qué es lo que tenemos que hacer para salir a problemas estructurales. Se necesita otro rumbo, otra política que resuelva los problemas estructurales de hoy, Sí. integrado a la realidad. Bueno, más allá de que la gente que nos puede estar mirando puede coincidir o no con la figura de Perón, pero es cierto que ha dejado todas estas cuestiones de las que usted hablaba y de las que hizo referencia. Yo soy paisano, no soy peronista, Sí. pero voy a reivindicar lo mismo, puedo reivindicar Dirigoyen en materia de petróleo. La Claro. Argentina, Por eso, sin digo, soberanía no hay nación, y en eso hay que tomar estos actos sí, y estas personas que han dejado obra. Y bueno, en una obra hay escenas, ¿no Sí. es cierto? Bueno, en la mayoría de sus escenas se puede decir que el hombre ha hecho aportes sin ninguna duda de enorme trascendencia. Por eso a 48 años usted me hace esta entrevista. muy bien. Es Luciano, patrimonio del pueblo argentino. claro. Luciano, por último, como para recordar, no sé si recuerda usted o ha leído de la fecha, ¿cómo se vivió ese 1 de julio en la Argentina, ¿no? Porque según cuentan quienes eran peronistas y quienes no, pero que comulgaban con el peronismo, se vivió como un día terriblemente de duelo, ¿no? Gente que apagó la radio, que estuvo muy triste, que realmente perdió a Perón y también perdía como a un familiar. Fue un día muy triste para los argentinos en aquella época, ¿verdad? Claro, mire, nadie estuvo más cerca, sobre todo los de abajo. Yo le quiero decir a los argentinos que yo no tengo una... Pero en mi pueblo, déjeme que le diga esto, en mi pueblo, que era Arteaga, un pueblito del sur de la provincia de Santa Fe, Sí. antes de Perón, en el campo, se usaba el látigo. Y después de Perón le dio el aguinaldo, las vacaciones, ¿no es cierto? Tuvo reconocimiento. Los obreros rurales trabajaban de sol, no de sol a sol, de estrella a estrella. Y cuando vino Perón, los estancieros tuvieron que reconocerle, ¿no es cierto?, aguinaldo, vacaciones, garantizarle salud, la cuestión de la higiene. Bueno, fue un acto efectivamente desde ese punto de vista revolucionario. Por eso lo vivieron como lo vivieron. Y hay imágenes, ¿no es cierto?, de tremendo sentimiento, Sí. de lo más profundo del corazón del pueblo argentino. Bueno, que son, por ejemplo, hay una de un soldado muy famosa, digamos, una foto, una imagen de ese día, que es desgarradora. Y bueno, hasta el día de hoy lo vamos a seguir reivindicando, ¿no es cierto?, porque los hombres hagan por su obra, y hoy más que nunca, con esta inflación galopante, ¿no es cierto?, que es una situación dramática para el pueblo argentino y por su declinación de la soberanía. Necesitamos más de estos hombres paisanos que llevan el país adentro, ¿no es cierto?, y que han ejercido la nación. La nación no es una cuestión en abstracto, sino que se ejerce a partir de las obras de poseer la riqueza, administrarla, organizarla, planificarla para la felicidad del pueblo argentino. Y este hombre ha hecho mucho en relación a esto. 48 años de la muerte de Perón, por eso es que hemos llamado a Luciano Orellano. La verdad que ha sido un placer escucharlo, ha hecho una síntesis perfecta, ¿eh? Le agradezco mucho su tiempo. Gracias. Y que Gracias. tenga usted una muy buena mañana. Hasta luego. Igualmente, muchas gracias a usted. Hasta luego. Vamos a seguir hablando del aniversario de la muerte de Perón y habrá dos actos en este sentido, uno que se